Biodiversidad. Se define como la variabilidad de genes, especies y ecosistemas presentes en un espacio determinado. Es tan importante porque es la mejor manera que encontró la naturaleza para sobrevivir a los cambios ambientales. Sin ella probablemente desapareceríamos. Y lo cierto es, la estamos perdiendo. A pesar de ocupar solo 1.4% de la superficie terrestre, México alberga entre el 10 y el 12% de las especies del planeta, lo que nos convierte en uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. La gran biodiversidad de México se debe a que su privilegiada posición geográfica, la variedad de climas y su compleja topografía han propiciado una amplia variedad de condiciones, permitiendo la existencia de una gran cantidad de ecosistemas y especies con mucha variabilidad genética. La biodiversidad en Tabasco, debido a sus características hidrológicas y climáticas, nuestro estado se cuenta entre los estados con mayor diversidad biológica del país. Asimismo, se distingue por un alto nivel de endemismo en las especies presentes. A pesar de las grandes transformaciones que han sufrido a lo largo de la historia por las diferentes actividades antropogénicas, aún guarda una gran diversidad de especies, tanto de flora como de fauna silvestre. Hasta el momento, los grandes esfuerzos que se han realizado para conocer las especies han dado como resultado el contar cerca de 4.250 especies entre plantas y animales en todo el estado de Tabasco. Muchas de las especies que cuentan con algún grado de protección o que son prioritarias para su conservación están justificadas por diversos factores. En primer lugar, por el valor ecológico que guardan entre los diferentes ecosistemas donde habitan. En segundo lugar, por ser especies carismáticas para el ser humano y usadas para mascotas, como loros, primates, felinos y plantas ornamentales. En tercer lugar, por su valor alimenticio, como iguanas y tortugas. Y en cuarto lugar, por representar un riesgo o ser dañinas, como osos hormigueros, cocodrilos, boas y ranas. Como ya vimos, la biodiversidad es muy importante para la vida en nuestro planeta. Pero hay un grave problema. Muchas especies y ecosistemas están desapareciendo. Habrás escuchado que cada vez hay más especies en extinción, y este es un tema que nos debe preocupar a todos. Debemos comprender que no todos los organismos pueden vivir en todas las condiciones ambientales. Hay algunas plantas que soportan mucho el frío y hay otras que no. Hay animales que pueden vivir en las profundidades del agua y otros que no saben siquiera nadar. Algunas especies invasoras crecen y se expanden, mientras que otras se van extinguiendo, van desapareciendo. Pero si este es un fenómeno natural que debe pasar para que la naturaleza cambie y que ha ocurrido desde el inicio de la vida, ¿dónde está el problema? El problema está en que el hombre ha acelerado este proceso de varias maneras, y hoy se extinguen muchas especies y cada vez más rápido. Esto es muy serio. Hay que pensar que desaparecen para siempre del planeta, pero no se trata de una única causa, sino de muchos motivos actuando a la vez. Y en este video te vamos a explicar brevemente lo que está pasando para que comprendas bien el problema. La primera es introducción de especies exóticas. Muchos hombres han traído a nuestro continente, e incluso siguen trayendo, animales y plantas que son originarias de otros lugares, que son las que conocemos con el nombre de exótica. Esto no parecería a primera vista ser tan malo, pero resulta que las especies introducidas empiezan a competir por el espacio y la comida con otras que sí son nativas de nuestro continente. Se reproducen en forma exagerada porque no encuentran depredadores naturales que frenen su expansión. Básicamente lo que pasa es que ocupan su lugar, y muchas veces a costa de la desaparición de poblaciones enteras de nuestras preciosas especies nativas. La segunda causa es la caza de animales. Esta puede ser legal o ilegal. Legal es cuando se matan animales con el permiso del gobierno. A veces esto se hace con algunas especies exóticas que compiten con nuestras nativas. Es una práctica muy cruel,
y disfrutar de la muerte de un ser vivo no debería estar permitido. Debemos tener en cuenta que existen otros métodos para el control de especies exóticas. Pero hay un problema mucho más grave y que es la caza ilegal, es decir, aquella que está prohibida por la ley. Muchas de nuestras especies son objeto de una gran persecución porque tienen pieles o cueros lindos o simplemente porque algunas personas quieren tenerlos en sus casas, como tortugas, aves y peces. Algunos de esos animales se encuentran amenazados o en peligro de extinción, y la caza hace que cada vez sea más difícil su conservación. La contaminación del aire, agua y suelo es otra de las causas de la extinción de las especies. Los contaminantes del agua son principalmente de origen químico, y la mayoría proviene de los fertilizantes y plaguicidas. Otra parte de la contaminación proviene de la basura arrastrada por el agua y de los desechos de las casas que acarrean detergentes, materia orgánica y microorganismos. El aire se contamina de muchas formas, pero las principales provienen de las chimeneas de las fábricas y de los escapes de los vehículos. En ambos casos, los contaminantes se generan como resultado del funcionamiento de motores que utilizan combustibles como gasolina, gas natural, madera, etc., que al quemarse desprenden gases que se van directamente a la atmósfera contaminando el aire. El suelo se ha contaminado como resultado de las actividades agrícolas y ganaderas, la deforestación, los incendios y la creación de toda clase de industrias que depositan sus residuos y basura en él. En la naturaleza, cada recurso, ya sea agua, aire o suelo, están interrelacionados como si fueran los eslabones de una cadena, de la cual queda pendiendo el buen funcionamiento del hábitat de cada una de nuestras especies. Por último, una de las causas principales de la desaparición de especies es la modificación o destrucción de sus ecosistemas. Como tú ya sabes, los organismos vivos se encuentran fuertemente interrelacionados con los ecosistemas en los cuales viven. Cuando se producen cambios en los ambientes naturales, las especies pueden lograr sobrevivir, siempre que estos no sean muy profundos. Si alteramos mucho los ecosistemas, es probable que los organismos que dependen de ellos mueran. Cuando hablamos de alteraciones, entonces puede ser que se hable de pequeños o grandes cambios. Entre estos últimos están la instalación de rutas y carreteras que fragmentan los ecosistemas, los sistemas de riego que alteran la dinámica de los ríos, las represas hidroeléctricas que inundan grandes áreas, la deforestación a gran escala, etc. Muchos de estos megaproyectos se realizan argumentando que existe la necesidad en la población. Muchas veces es así, por eso, hagamos que no sean necesarios. Según la Semarnat, las especies más amenazadas en nuestro país son las siguientes. En el grupo de anfibios, 194 especies amenazadas. Aves, 394. Hongos, 47. Invertebrados, 49. Mamíferos, 291. Peces, 204. Plantas, 981. Reptiles, 443, que hacen un total de 2.603 especies amenazadas. Debido a esta progresiva tragedia, ya existen espacios creados por la sociedad, uniendo esfuerzos que garantizan la conservación de la biodiversidad, así como el mantenimiento de los procesos ecológicos necesarios para su preservación. A estos centros los conocemos como áreas naturales protegidas, y hoy nos encontramos en uno de ellos. El Yunga es un proyecto que inició desde el 15 de diciembre de 1987, al darse protección legal a las 101 hectáreas que conforman la zona, decretándose como área natural protegida y clasificada como reserva ecológica. El centro abre sus puertas al público el 23 de mayo de 1993, con el propósito de que los visitantes valoren, a través de una experiencia recreativa y voluntaria, la importancia de la naturaleza y la necesidad de preservarla como patrimonio natural. Este centro se encuentra ubicado en la ranchería Las Barrancas junto al aeropuerto de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y es aquí donde hoy les mostraremos parte de la biodiversidad con que cuenta nuestro país. Cacatúa azufrada. Alcanza de 45 a 55 centímetros de longitud y un peso promedio de 900 gramos. La hembra es más grande que el macho y su color de pupila es más claro.
Su alimentación generalmente consiste de semillas, frutas, retoños, bayas e insectos. Habita áreas de matorral y zonas boscosas por encima de los 1500 metros de altitud. Loro cachete amarillo. Alcanza de 34 a 40 centímetros de longitud, con un peso de 310 a 480 gramos. Su alimento consiste básicamente de frutos, semillas y nueces. Habita en bosques, sabanas y pastizales arbolados. Flamingo. Aves zancudas bastante grandes, llegan a medir de 102 a 122 centímetros y un peso de hasta 4 kilogramos. Su dieta incluye insectos, gusanos, algas microscópicas y trozos de vegetación. Con frecuencia se paran en una pata por largos periodos, así reducen su pérdida de calor. Se encuentran en una variedad de hábitats de agua dulce y salina, en especial lagos y lagunas poco profundas. Avestruz. Es la más grande y fuerte de las aves vivientes. Llega a alcanzar una altura promedio de 2 metros y un peso que va de 120 a 150 kilogramos. No puede volar, pero puede correr y desarrollar velocidades de hasta 65 o 70 kilómetros por hora. Cada uno de sus ojos mide 5 centímetros de diámetro. Se alimenta de hierbas, semillas, insectos y pequeños vertebrados. Llega a engullir pequeñas piedras que le ayudan en la digestión. Se encuentra en sabanas y zonas semidesérticas. Elefante africano. Se le considera el mayor mamífero terrestre, alcanzando un peso de 6 toneladas, una longitud promedio de 7 metros y una altura de 4 metros. La trompa le sirve de brazo, nariz y mano. Sus colmillos como defensa. Sus intestinos miden unos 36 metros de largo y su corazón pesa 17 kilogramos. Se alimenta de hierbas, raíces, tallos, hojas, cortezas y frutos. Habita ambientes muy variados como sabana, selva y zonas pantanosas. Gaur. Bovino salvaje, en donde el macho alcanza pesos que van de los 1000 a 1200 kilogramos y la hembra de 600 a 700 kilogramos. A pesar de la apariencia dominante del macho, la hembra es quien guía la manada. Se alimenta de hierbas, hojas de árboles y brotes de bambú. Habita preferentemente el bosque tropical lluvioso, semilluvioso y bosques de bambú. En la India se le considera un animal sagrado, por lo que no se lo utiliza para trabajo alguno y mucho menos se le sacrifica para aprovechar su carne. Jirafa. Se considera el animal más alto del mundo. Llega a medir 5 metros de altura y alcanza pesos de hasta 1200 kilogramos. Su sueño es ligerísimo y dura poco, aproximadamente unos 20 minutos, pudiendo tardar varios días sin dormir. Habita en las estepas en las que haya árboles y matorrales. Venado Axis chital. Alcanza un peso de 75 a 100 kilogramos y una altura promedio de 70 a 110 centímetros. Los distinguen sus manchas blancas, las cuales presentan durante toda su vida. Se alimenta preferentemente de pastos. Puede comer también brotes de ramas y hojas, flores y frutos caídos. Habita llanuras y colinas bajas, cubiertas de árboles, así como densos bosques. Qué grandioso lo que acabamos de ver, ¿no? La biodiversidad es muy importante para el hombre y su pérdida es lamentable. Si lo piensas, es el único impacto ambiental que sin lugar a dudas es irreversible. Cuando una especie se extingue, no hay absolutamente nada que podamos hacer para recuperarla, por lo cual, aprender sobre su importancia y las causas de este problema es fundamental para que todos los jóvenes contribuyamos a preservar la biodiversidad. Recuerda, la estamos perdiendo. Pero aún hay tiempo. Podemos recuperarla. I just wanna live my life and party. All I want is to be free and rock my body. And around the world and I wanna